Te está doliendo una muela o las encías y estás buscando algún remedio casero que pueda aliviar tu situación, porque por algún motivo no puedes acudir en estos momentos a un dentista. Voy a reaccionar a unos vídeos donde estas personas aplican remedios caseros y según ellos funcionan. Quédate en este vídeo porque te prometo que te va a sorprender. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Supongo que habrás visto infinidad de vídeos hablando de remedios caseros que ayudan a curar o a aliviar los dolores de muelas o de encías. Esta cantidad de vídeos que hay, lo que he hecho es un resumen más o menos en 3 vídeos los más destacados, donde utilizan 3 productos diferentes que se supone que pueden aliviar el dolor de muela o de encías. Y antes de comentar estos productos y estos vídeos que vamos a ver si funcionan o no, quiero hacer un pequeño spoiler. Ningún producto que utilicemos en casa va a curarte una muela de una enfermedad o ante un problema médico, nunca te va a solucionar un producto casero. Otra cosa muy distinta es que te pueda mejorar la sintomatología, es decir, las sensaciones negativas que una enfermedad pueda producir, el dolor, la inflamación, pero el problema, solucionar el problema siempre va a ir al lado de un tratamiento y no hay un tratamiento que podáis hacer en casa que os cure vuestra boca. Y obviamente, para tratar esas posibles enfermedades que podamos tener en boca, tienes que ir al especialista, es decir, al dentista. Dicho lo cual, vamos a ver uno de nuestros primeros vídeos. ¿Qué producto es el que va a usar esta señora? El clavo. Miren, como no aguanto el dolor de la muela, me duele súper feo. Y estoy haciendo un remedio casero para ponérmelo directo en la muela. Estoy moliendo clavo de olor. Y ahorita... ¿Es esto cierto? ¿Que moliendo clavo puede solucionar el dolor de muela? Uno de los principios activos que tiene el clavo es el eugenol. Y el eugenol es cierto que tiene un poder antibacteriano, sobre todo antiinflamatorio. Depende del problema que tengas, podrá calmarte esa molestia o no. Habrá veces que no servirá absolutamente para nada, pero incluso tomando medicamentos analgésicos como el ibuprofeno o como cualquier otro tipo de medicamento, hay veces que no nos calma con nada. Con lo cual esto aún menos. Pero sí que es cierto que uno de los principios activos que tiene el clavo es el eugenol, que produce un efecto anestésico. La forma de aplicarlo, esta mujer está haciendo con un mortero, no sé si será la más adecuada. Yo creo que lo ideal sería, en caso de que usarais esto, sería hacer una masilla lo más homogéneamente posible y que no quede ningún tipo de arista de este clavo que os pueda hacer daño o clavar o quedar algún residuo. Tenemos que hacer una pasta muy uniforme y depositarla en la zona donde te duele. ¿Curarte el problema? No. A lo mejor sí que puede aliviarlo. El siguiente producto que vamos a ver es el ajo, que es el más polémico quizás por su olor y mucha gente que no va a querer utilizarlo. Remedio para el dolor de muelas con ajos. Pelamos el ajo. Ahorita siento como si tuviera un taladro aquí. No, pues es como si dijeras que tienes un pepino ahí adentro. Aplastamos el ajo con esto. Aplicarme esta pasta en la zona en la que me duele. ¡Me arde! Llevo aproximadamente unos 5 minutos con el ajo. Al inicio duele mucho, bueno, no duele, arde. Y después se va a calmar. Sí se me quitó el dolor, no al 100%, ya me duele mucho menos. De todas formas, hay que acudir al dentista, yo voy a ir al dentista. Eso ha estado muy bien, eso último. ¿Es cierto que el ajo te pueda quitar el dolor de una muela o de encías? Es posible que te ayude a mejorar tu situación, porque tiene un compuesto que es la alicina, que tiene un poder antibacteriano y antiinflamatorio. Con lo cual, al aplicarlo en la zona, puede mejorar esa sintomatología, puede reducir un poco la carga bacteriana y además, sobre todo, su poder antiinflamatorio puede hacer que al desinflamarse la zona produzca una mejora del dolor. Y por supuesto, dependiendo del origen del problema, va a ser un poco más eficaz o absolutamente no va a servir de nada. Es muy importante, igual que en el caso anterior. Si no detectamos qué es lo que está pasando, no vamos a saber cómo poder combatirlo. Dos cositas interesantes de este vídeo que hemos visto del ajo es que, uno, tenéis que tener en cuenta que el ajo hay que ponerlo crudo. Si lo cocinamos, vamos a perder las propiedades positivas que pueda tener. Y dos, como bien ha dicho el chico, observáis que dice, parece que nota una mejoría, pero no se le pasa evidentemente del todo. Porque si tiene un problema en la muela, pues habrá que solucionar el problema en la muela, porque el dolor simplemente que es algo que no funciona y el cuerpo nos avisa. Con lo cual, si eso sigue sin funcionar, va a seguir doliendo. Solamente lo vamos a aliviar momentáneamente. Tercer y último vídeo. Hola, les tengo un remedio muy bueno para las encías inflamadas o para las postemillas, para dolor de muela. Solamente va a servir agua en un casito y le vas a poner sal y vas a hacer gárgaras vas a hacer
Vas a hacer gárgaras como a un lado de la muela, si ahí es donde te duele. Aguantar aquí el agua calientita lo más que puedas, eso te va a ayudar para que te quite lo inflamado, se te quita la infección y el dolor de muela, muy bueno, porque yo usé productos que eran como para desinflamar y para dolor y no me ayudaban, y esto es efectivo. Con esto se te quita luego. Ojalá les ayude. Mi deseo es compartir y que les ayude. Adiós. Quizás este sea el remedio más sencillo que hay, ¿no? Porque todo el mundo tiene agua y sal en su casa. Pero no obstante, sí que discrepo en que difícilmente pueda quitarte un dolor de muelas. Yo creo que no serviría de nada quitarte un dolor de muela haciéndote enjuagues con agua y sal. Sin embargo, sí que es un buen antiséptico. Es decir, cuando tenemos una herida en boca, a lo mejor han hecho la extracción de una muela o nos hemos hecho daño con algo y tenemos alguna úlcera en la boca o alguna herida, sí que el agua con sal ayuda a cicatrizar y a mantener la zona con una carga bacteriana menor, con lo cual va a ayudar a modo de cicatrización y va a mejorar mucho la situación. Esto sí que sí. Es decir, el agua con sal está estupendo para cualquier herida que tengamos en boca y ayudar a que cicatrice. Así que si tu dolor es más de encías, en un momento dado, puestos a hacer un remedio casero, quizás sería el más recomendable. Pues muy bien, de estos 3 consejos, estos 3 productos caseros que te pueden aliviar un poquito la situación, te voy a dar un cuarto y que es realmente el más importante. Si tienes dolor en tu muela o en tus encías, el cuarto consejo y el más importante que te doy es que llames a tu dentista. Porque todas estas situaciones son cositas que en un momento dado te pillan en una situación en la que no puedes acudir y estás pasando muy mal momento y que te pueden aliviar circunstancialmente tu situación. Pero el único que te va a solucionar el problema va a ser tu dentista, que va a ver primero qué es lo que tiene, segundo, cómo solucionarlo y en consecuencia cómo quitarte ese dolor. Si te ha gustado el vídeo, le das un me gusta y te suscribes a mi canal.